Soy Grant Astor. Cuando estaba en la universidad persiguiendo una maestría en química, conocí a Laura. Me enamoré de ella de inmediato. A ella le tomó unos 6 meses, justo antes de obtener su maestría en Historia del Arte, enamorarse de mí, pero lo hizo. Aunque no creo que ninguno de los dos tuviera mucha experiencia. Según pude ver, nuestra vida era genial y ella nunca expresó ninguna queja. Nos casamos menos de un año después de que ella obtuvo su maestría, y ambos encontramos trabajos en la misma ciudad. Ella enseñaba en un colegio local y yo trabajaba a tiempo parcial en una universidad estatal, mientras también hacía trabajos a tiempo parcial en una consultora. 3 años después de nuestro matrimonio, renuncié al trabajo en la universidad y trabajé a tiempo completo como consultor. Me convertí en un experto en trabajo de dispositivos, y uno de mis clientes resultó ser el gobierno federal. Alrededor del nacimiento de nuestra primera hija, Angela, estaba haciendo mucho trabajo para el gobierno, lo que requería bastante viaje. Sé que fue duro para Laura, pero genuinamente ofrecí renunciar y convertirme en profesor a tiempo completo en el colegio local, que me había intentado contratar muchas veces antes. Sin embargo, a Laura le gustaba el dinero que mi trabajo traía y el estilo de vida que nos proporcionaba. Ella me animó a seguir con eso. Puedo manejarlo. Soy autosuficiente, era su alegre mantra. Mis viajes no disminuyeron mucho para cuando nació nuestra segunda hija, Grace, 2 años después de Angela. Nuevamente, propuse un cambio de carrera, pero Laura insistió en que continuara consultando, ahora que teníamos una boca extra que alimentar, vestir y educar. Cuando las niñas tenían 5 y 7 años, mi horario cambió temporalmente, y con mi ayuda con el cuidado de los niños, así como después de que las niñas empezaron la escuela, Laura decidió volver a trabajar. Consiguió un trabajo administrativo en la universidad local, principalmente trabajando con la Facultad de Humanidades. Por razones que nunca entendí completamente, pero que no me molestaban porque la hacían feliz, Laura desarrolló un gran interés en la fotografía. Tenemos más de una docena de álbumes que documentan nuestra vida con las niñas. Otro interés aparentemente extraño que surgió para Laura en ese momento fue en otros idiomas, particularmente el italiano. Hubo momentos en que Laura viajaba por trabajo, especialmente a Chicago, donde tenía reuniones con donantes, profesores invitados y el Instituto de Arte, así como visitas a Gina, su amiga universitaria que entonces era estudiante de intercambio de Italia pero ahora trabajaba en Chicago. Cuando las niñas tenían 8 y 10 años, mi trabajo en todo el mundo hizo que mis habilidades fueran extremadamente valiosas para el gobierno federal, y me contrataron para trabajar para ellos a tiempo completo durante 2 años. Discutí esto extensamente con Laura antes de aceptar el puesto porque implicaría mucho más viaje durante esos 2 años, o posiblemente más tiempo, y a veces estaría ausente por más de un mes a la vez. Laura me animó, diciendo que ella y las niñas me echarían de menos, pero que todo estaría bien. Debido a mi trabajo para el gobierno federal, me perdí 2 Navidades seguidas, cuando Grace tenía 9 y 10 años, y Angela tenía 11 y 12, lo que fue desgarrador. Laura llevó a las niñas a visitar a Gina en Chicago. Hablé con ellas por teléfono todos los días durante su visita de una semana, y parecían bastante felices. Obviamente, había familiares de Gina visitando. Algunos de ellos las niñas los habían conocido antes, y algunos eran niños de las edades de nuestras hijas. Finalmente, poco antes de que nuestra hija de 18 años, Grace, fuera a la universidad fuera del estado, mientras Angela estaba en primer año en otra universidad fuera del estado en ese momento, Laura pasó por un periodo sombrío. Cuando la encontré llorando varias veces, le pregunté qué pasaba. Ella lo atribuyó a sentirse sola. Dijo que necesitaba llevar a las niñas de compras a Chicago. El viaje se planeó apresuradamente y aparentemente requería varias llamadas telefónicas largas con Gina, en italiano. Como no entendía italiano, simplemente acepté lo que Laura me contó sobre los detalles. No tenía razones para dudar de ella, aunque nunca había estado tan llorosa como lo estaba 3 o 4 días antes de que se fueran a Chicago. Laura regresó de Chicago 3 días después, algo más optimista pero aún no del todo ella misma. Sin embargo,
Eso no fue lo sorprendente. Lo sorprendente fueron las pocas compras que trajeron de su viaje de compras. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que algunos artículos serían enviados más tarde, incluidos algunos directamente a las direcciones de las niñas en la universidad. Realmente noté que nuestra intimidad, que nunca fue mala, excepto, por supuesto, cuando estuve ausente por largos periodos porque nunca engañé a Laura, mejoró una vez que Grace se fue a la escuela. Atribuí eso a que Laura y yo nos acercamos como nidos vacíos, y realmente disfruté que sucediera con más frecuencia. Luego llegó el evento definitorio en mi historia. Un jueves, me salté el trabajo alrededor del mediodía sin decirle a Laura que estaba en su lugar de trabajo habitual. Había planeado jugar 9 hoyos de golf, pero la lluvia arruinó esas expectativas. Sin embargo, estaba planeando nuestro próximo aniversario. Quería organizarle a Laura una fiesta sorpresa, así que hablé con el organizador del evento y me puse a trabajar. Alrededor de las 3, un mensajero llegó a la puerta con una caja de madera marcada como «frágil», que subió los 4 pisos hasta nuestra casa en un carrito. El paquete estaba dirigido a Laura. Firmé por él, y con la ayuda del mensajero, lo colocamos en la sala de estar en una posición estable, con la etiqueta de «este lado hacia arriba», mirando correctamente. La entrega me pareció extraña. No podía imaginar qué había dentro. Miré la dirección de retorno, que decía «Estudio de Fotografía Romano», seguido de una dirección en Chicago, que sabía que estaba en el centro. Llamé a Laura al trabajo y le conté sobre la llegada de la caja. Al principio, ella guardó silencio, luego dijo, «Oh, eso está relacionado con el trabajo. Deberían haberlo enviado a la oficina. Supongo que se equivocaron. Simplemente déjalo sin abrir, y pediré a alguien que me ayude a llevarlo a la oficina mañana». Normalmente, esa habría sido una explicación racional, excepto por 3 cosas. Primero, silencio completo al otro lado de la línea durante varios segundos después de que le dije por primera vez sobre la caja, el tiempo suficiente para que casi preguntara, «¿Sigues ahí?», porque Laura nunca titubea para hablar. Segundo, como me dijo que no lo abriera, fue más un mandato que una solicitud, y había tensión clara en su voz cuando lo dijo. Después de varios años en mi servicio, me di cuenta de la importancia del estrés y los matices. Tercero, todo su comportamiento, no solo el mandato de no abrir la caja, estaba tenso. Mi curiosidad era tan grande que tomé varias fotos de la caja e ingresé la información de la dirección de retorno en mi computadora portátil. La cuarta cosa que me preocupó ocurrió tan pronto como Laura regresó del trabajo. Apenas me reconoció, se apresuró hacia la caja, la inspeccionó, aparentemente comprobando si la había dañado, y luego se volvió muy vaga y distante cuando le pregunté qué había dentro. No estoy del todo segura, pero esperaba ver algo del trabajo de la organización en Chicago que quería organizar una exposición en mi escuela. Lo abriré y lo miraré en el trabajo. ¿Te gustaría que te ayudara y lo abriéramos ahora?, pregunté, no solo para ser un buen tipo sino también para medir su reacción. Oh, no, 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 nosotros, necesitamos, ver esto en el trabajo para asegurarnos de que no haya daños, en caso de que se necesite hacer un reclamo de seguro. Tartamudeó la generalmente ágil Laura. A la mañana siguiente, incluso antes de irme al trabajo, llegaron 2 hombres del colegio donde trabajaba, y cuidadosamente movieron la caja a la camioneta de la escuela bajo la mirada atenta de Laura. Cuando dije, «No puedo esperar para ver la exposición en la escuela. ¿Cuándo estará todo listo?», no fue porque estuviera realmente interesado en ver la exposición. Era para probar la reacción de Laura. Sin hacer contacto visual, ella respondió, «No estoy seguro si eso es lo que es, pero, seguro, lo haré, estaremos, te lo haré saber, si decidimos sobre la exposición». 2 tartamudeos en menos de 14 horas sobre el mismo tema de Laura, que normalmente habla con fluidez. Si eso no despertaba mi interés, nada lo haría. La quinta cosa que me molestó y despertó sospechas fue que Laura nunca mencionó nada sobre la misteriosa caja nuevamente.
Durante el transcurso de 2 semanas después de la llegada del paquete misterioso, aprendí la mayoría de lo que estaba públicamente disponible sobre estudios de fotografía Romano. Era el negocio de Pier Romano, un fotógrafo de renombre mundial en los EU, alguien que probablemente había oído mencionar en algún momento, pero sorprendentemente, alguien que Laura nunca había mencionado, a pesar de ser parte de su pasatiempo de la fotografía y su trabajo en la universidad. A menudo hablaba de artistas y fotógrafos. Pierre tenía un estilo muy único. La mayoría de sus fotografías exhibían tanto un realismo fotográfico verdadero en ciertas partes como efectos en otras. Era considerado un maestro de los efectos fotográficos tradicionales como el bokeh, desenfoque, el barrido, la regla de los tercios y la larga exposición, a menudo combinando múltiples efectos en una sola fotografía. También era el único practicante de un efecto único que llevaba su nombre, habilidad artística de Romano, que, según entiendo, se traduce libremente como la artesanía de Romano, pero nunca lo he visto escrito en inglés, que nadie más podía reproducir y era difícil de describir en inglés. Mi mejor intento sería decir que hacía que algunos objetos fueran hiperrealistas mientras que otros estaban borrosos, y con un cambio en el color, si la fotografía era a color o tono dentro del mismo objeto, pero esa descripción no le hace justicia. Aunque la mayoría de la información sobre Pierre era intelectual y artísticamente interesante, dos hechos me llamaron la atención. La persona a cargo de la administración en su estudio era su sobrina, Gina Romano Bianchi. Yo conocía a la amiga de Laura, a quien había conocido solo una vez y nunca en Chicago. Su nombre, después de casarse, era Gina Bianchi. Falleció en un accidente automovilístico el 1 de septiembre. Qué coincidencia que alrededor del 2 de septiembre, Laura estuviera llorando, supuestamente porque se sentía sola, y que Laura y las niñas estuvieran en su viaje de compras en Chicago del 5 al 8 de septiembre. Aunque no soy un genio, soy lo suficientemente inteligente como para tener una maestría en química de una de las 10 mejores universidades del país, así que pude juntar 2 más 2. A pesar de lo aplastante que fue para mí, la única explicación lógica era que Laura tenía una conexión romántica genuina con Pierre Romano durante al menos 10 años y que mis hijas sabían todo al respecto. Otro dato interesante. Del 16 al 18 de abril, aproximadamente 3 semanas después de que me enterara de esta información, se suponía que habría una exposición en Chicago con las obras más famosas e inspiradoras de Pierre, incluidas aquellas propiedad de coleccionistas privados y algunas que nunca antes se habían exhibido. Estaba seguro de que en esta época, Laura tendría un viaje de negocios a Chicago, a pesar de que el 18 era mi cumpleaños, y lo más probable es que la exposición presentara fotografías que estaban en la caja entregada a nuestra casa 2 semanas antes. Nunca en mi vida había estado tan motivado para idear un plan sobre cómo lidiar con mi esposa traidora e hijas. Debido a mi enojo inicial, que tuve que reprimir para lograr lo que quería, tuve que organizar un viaje de negocios de la noche a la mañana el día que aprendí la información comprometedora y 2 noches después. Me disculpé profusamente con Laura en un mensaje que dejé en su teléfono de trabajo después de recoger todos los artículos necesarios de nuestra casa para una estadía de 3 días en un hotel local, prometiendo enmendar mi culpa. La primera parte de mi plan era preparar todos los documentos de divorcio necesarios para presentar tan pronto como tuviera la evidencia que esperaba. La segunda parte era encontrar una manera de convencer a alguien para que visitara la exposición en Chicago y la filmara el primer día de su apertura, el 16, que era solo por invitación. La tercera parte era hacer todo lo posible para salir del divorcio con tantos bienes materiales y dinero como fuera posible. Ya no me importaba mi relación con Laura y estaba muy cerca de sentir lo mismo con Grace y Angela. La cuarta parte era la venganza definitiva, incluida después de que el divorcio se finalizara. La primera parte no presentaba problemas. Obtuve una recomendación para un buen abogado de divorcios, Gail Schiff. Ella me aconsejó sobre todo lo que necesitaba hacer, y aunque sugirió citar diferencias irreconciliables como motivos, estaba dispuesta a aceptar infidelidad matrimonial de larga data. Gail solo necesitaba algo de evidencia antes de poder presentar los papeles, lo cual, como esperaba, tendría para la mañana del 17,
y podría organizar que Laura fuera notificada por un agente del orden público que no fuera el alguacil del condado y con la ayuda de un servidor de proceso privado para registrar los eventos, la tarde de la exposición del 18. Para la segunda parte, reuní tanta información como pude sobre tasadores de arte con alguna conexión con Chicago. Encontré a un tasador joven llamado Roberto Milan, que estaba tratando de construir su negocio. De hecho, fui a Chicago a conocerlo y pasé casi un día entero hablando con él. Roberto estaba generalmente familiarizado con el trabajo de Pierre y estaba seguro de que podía conseguir una invitación para la apertura el 16. No se opuso a filmar lo que, en mi opinión, podría interesarme, usando una cámara pequeña, costosa y fácilmente ocultable que le di, y pensó que podría dar una buena y alta estimación del valor de las fotografías que esperaba encontrar allí. Algún tasador realmente experimentado podría refutar mi análisis, pero estaría encantado de aceptar el desafío, ya que me ayudaría a establecerme como un jugador real en el mundo de la tasación de arte, fueron las últimas palabras que me convencieron de contratar a Roberto. Para las partes 3 y 4, encajé 2 bonos al portador que habían estado guardados en nuestra caja de seguridad durante al menos 12 años. No recordaba si Laura realmente sabía de ellos alguna vez, y ciertamente no los recordaría ahora. Juntos, valían alrededor de 25,000 pesos. Como parte de la 3, proporcioné a mi abogado una lista completa de todos nuestros activos, incluida una tasación de nuestra casa. Fotografié todas las joyas de Laura y el contenido de nuestra caja de seguridad, menos los bonos al portador, por supuesto, y proporcioné a mi abogado estados de cuenta bancarios actualizados, números de tarjeta de crédito y compras pendientes, cuentas de pensiones y corretaje. Como una pequeña parte de la 4 el último día, cuando supuestamente estaba fuera de la ciudad, me colé en la casa mientras Laura estaba en el trabajo y con un marcador mágico, borré mi rostro de cada fotografía en una docena o más de álbumes que Laura había hecho a lo largo de los años. Nunca habiendo visto todas en su totalidad antes, me sorprendió el bajo porcentaje de fotos en las que estaba presente, no más del 15%. También encontré 2 fotos que nunca había visto antes, e incluso si las hubiera visto, probablemente las habría considerado inocentes. Presentaban a Laura, Gina, Grace, Angela y, redoble de tambores, Pierre. Escaneé estas fotos y hice copias de alta calidad antes de devolverlas al álbum, tachando el rostro de Pierre con un marcador negro, señalándolo con una flecha y firmando, el amor de toda la vida de Laura. 2 días después de que regresé de mi viaje de negocios, Laura me dijo que necesitaba ir a Chicago desde la mañana del 15 hasta el mediodía del 19. Cuando expresé mi decepción de que no estaría conmigo en mi cumpleaños y me ofrecía acompañarla, ella calmadamente, evidentemente esperando mi reacción, contrarrestó diciendo que era asunto de trabajo, pero que me llevaría a un resort el fin de semana siguiente y haría las paces de una manera nunca antes experimentada. Puntuó esta declaración con un beso. En cuanto a todas las partes 1, 3 y 4, era una parte especialmente arriesgada de mi plan. El resto, especialmente después de haberme familiarizado con el tasador de arte y haberlo contratado, estaba absolutamente seguro de que saldría bien. La parte arriesgada era hablar con Grace. Decidí que necesitaba encontrarme cara a cara con Grace, así que tan pronto como dejé a Laura en el aeropuerto en la mañana del 15, conduje unos 250 kilómetros desde Columbus hasta la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, donde Grace estaba estudiando ingeniería química. Aunque ambas niñas estaban mucho más cerca de su madre que de mí, Grace se parecía mucho más a mí, al menos en términos del funcionamiento de su cerebro, que Angela. Ni Angela ni Laura podrían imaginar perseguir un curso de estudio en ingeniería química, ciertamente muy cercano a mis títulos en química. Además, Grace encontraba más difícil mentir que Angela o Laura, y aunque su negativa a contarme sobre la conexión de Laura con Piero indicaba lo contrario, o tal vez no, estaba más preocupada por la familia que Angela. Llamé a Grace en su móvil cuando estaba aproximadamente a mitad de camino. Ella realmente parecía emocionada por la reunión. Le dije que la invitaría a un almuerzo tardío en un restaurante de verdad. Nos encontramos en un restaurante de su elección, a aproximadamente 1 milla del campus, y tomamos una mesa apartada.
Después de terminar de comer, dije, necesito hablar contigo sobre algo muy serio, Grace. Una expresión de desconcierto apareció en su rostro. ¿Estás bien, papá? Físicamente, sí, pero emocionalmente, estoy destrozado, a pesar de la aparente falta de signos externos. Sin embargo, antes de hablar contigo, quiero que prometas no contarle a nadie sobre esto, incluyendo a tu mamá y a Angela, hasta el día después de mi cumpleaños. ¿Lo prometes?, dije, levantando mi mano en posición de juramento después de preguntar, ¿lo prometes? Wow, eso suena serio, dijo, tragando saliva con fuerza. Está bien, papá, lo prometo. Lo juro, dijo, levantando la mano y tratando de forzar una sonrisa. He descubierto la relación de tu madre con Piero Romano y estoy tratando de decidir si divorciarme de ella, solté. Oh no, papá, exclamó, presionando su mano contra su boca, las lágrimas brotando instantáneamente en sus ojos. Solo hay una esperanza. Necesito averiguar todo lo que sabes al respecto, y necesito que te hagas una prueba de ADN. ¿Qué?, exclamó, antes de tambalearse al borde de un colapso completo. Me di cuenta de que el restaurante no era un lugar adecuado para esto. Le dije que nos encontráramos afuera y, después de pagar la cuenta, iríamos a mi coche. Llamé a la camarera, pagué en efectivo, dejando una propina de 20 pesos, y encontré a Grace, todavía llorando, en la acera. Una vez dentro de mi coche, dije, bien, Grace, suéltalo. El futuro de nuestra familia depende de ello. Después de unos minutos de sollozos, durante los cuales no pudo decir nada, y yo simplemente la miraba, ella comenzó a hablar. No me di cuenta de que mamá estaba durmiendo con Piero, o tío Piero, como nos dijeron que lo llamáramos, hasta que cumplí 12 años. A pesar de las muestras de afecto cada vez que estábamos en Chicago, especialmente en Navidad. Sé esto por comentarios que hizo Angela, que lo supo antes, pero yo no era lo suficientemente madura para entenderlo. Hablé con mamá. Ella dijo que era algo de adultos. Que estaba enamorada de dos hombres y que lo entendería cuando creciera. Que nunca deberías descubrirlo porque podría significar el fin de nuestra familia, porque eras demasiado insensible, creo que esa es la palabra que usó, para caracterizarte. Así que prometí guardar el secreto. Grace se quedó en silencio nuevamente por un momento antes de continuar. Esperaba que todo terminara en el funeral de Piero, y que tú nunca lo descubrieras. Después de que ella se retratara a sí misma como enamorada, me enfrenté a ella nuevamente. Le dije que si simplemente se lanzaba a los brazos de otra persona, te contaría toda la historia. Me abofeteó y dijo que amaba a Piero y te amaba a ti, y que no habría nadie más. Solo tenía que honrar la memoria de Piero. Le creí y rogué porque este día, cuando lo descubrieras, nunca llegara, porque estoy segura de que ella no tendrá otro amor ni siquiera un romance. Extraje más información de ella hasta que decidí que sería contraproducente obtener más. Como esperaba, ella todavía estaba en un estado de angustia mental cuando la sorprendí con la segunda razón de mi visita. Espero arreglar las cosas con tu madre, Grace. Y lo que me has contado ayudará. Pero necesito algo más. Necesito que presentemos muestras de ADN para asegurarme de que eres mi hija biológica. No, papá, no, exclamó. Eres mi único padre. Sé que soy tu padre, respondí, pero necesito saber si también soy tu padre biológico. Déjame tomar una muestra de tu mejilla. Tomaré una de la mía, y las pondremos juntas en este sobre, dije, sacando un sobre grande del asiento trasero, y lo enviaremos al laboratorio de pruebas. Ella protestó un poco más, pero finalmente aceptó. Tomé la muestra de su mejilla. Luego tomé la mía. Fingí dejar caer el hisopo sellado en el suelo del coche, luego saqué otro de debajo del asiento para reemplazarlo. Ella nunca se dio cuenta. Le mostré la carta en el sobre dirigida al laboratorio. Vio 2 contenedores de hisopos dentro del sobre, y luego lo sellé. Las instrucciones en la carta eran enviar los resultados directamente a Grace y a mí.
Mientras la llevaba de regreso al campus, ella observó cómo dejaba el sobre en el buzón de correo express. Mientras nos abrazábamos para despedirnos, ella suplicó: prométeme que perdonarás a mamá, y todo saldrá bien para ti. No puedo prometerlo ahora porque no miento como ella lo hace. Sin embargo, has contribuido a aumentar las posibilidades de que esto funcione. Y ahora recuerda. No cuentes a nadie sobre nuestra conversación hasta al menos el 19. Lo prometí, sonrió. Luego vaciló. Hay, algo más, que tengo que contarte. Mamá y Angela estarán en la exposición en Chicago de las obras de Pierre, algunas de las cuales, fotografías de mamá, serán exhibidas en tu cumpleaños. Ella me dijo que lamenta cómo terminó todo, pero tiene que estar allí porque exhibirán obras que heredó de Piero a través de su testamento. Quería que yo fuera también, pero tenía demasiado trabajo escolar. Sonreí tan despreocupadamente como pude y respondí: lo sé. Gracias por ser honesta. Nos abrazamos de nuevo, y ella se fue. Ella no vio las lágrimas que derramé, sabiendo que mi relación con Angela ahora estaba tan muerta como lo estaba con Laura, pero aún indeciso si podría salvarlas con Grace. Grace no sabía que grabé nuestra conversación en el coche. Había una cosa que Grace no sabía. Una cosa que le causaría dolor y que era parte de la cuarta parte de mi plan. El hisopo de algodón que coloqué en el sobre, supuestamente mío, en realidad pertenecía a un conserje italiano que trabajaba en el edificio de mi oficina, con quien había sido amigo durante muchos años. Prometí pagar por su determinación de ascendencia como regalo de cumpleaños. Ni siquiera preguntó por qué necesitaba 3 hisopos en lugar de 1. El que envié para probar su ascendencia mostró que era más del 80% italiano, con un toque de sangre del este y oeste de Europa, lo que lo hizo feliz. ¿Por qué puse el ADN de un italiano en lo que se suponía que se iba a probar en lugar del mío? Porque quería que todos sintieran dolor. La razón por la que usé a un italiano fue que durante el análisis de ADN, pueden, incluso al comparar dos conjuntos, determinar el origen de ambos contribuyentes, y como Pierre era italiano, quería que todos concluyeran que él era el padre de Grace y, si podía averiguarlo, de Angela también. Crucé los dedos para que Grace no lo revelara. Hablé con ella por teléfono el 16 y el 18, y prometió que no lo había contado, y como no había escuchado nada de Laura, estaba seguro de que era cierto. Alrededor de las 11 p.m. del 16, Roberto Milan me envió por correo electrónico fotos de las partes relevantes de la exposición Romano. Me afectaron más de lo que pensé. Temblaba como una hoja y lloraba mientras las miraba. Era un colazo serie de 10 fotos, aumentando de tamaño desde la primera hasta la última. Todas tenían las características distintivas de Romano, incluidos los 2 últimos efectos impresionantes de Romano Artistry. La serie se llamaba NTLMR. Lo que rompió mi corazón al principio fueron las 2 primeras series, que representaban a 2 niñas con el fondo de una foto de una mujer que sin duda era Laura. En las siguientes 3 series, Laura llevaba cada vez menos ropa. La segunda serie volvía a comenzar con una foto de las niñas en el fondo. Esta vez, un poco más grandes, y las últimas 4 eran cada vez más provocativas. Después de verlo todo, bebí un poco de ginger ale y lloré a mares, luego volví a mirar las fotos. Si no me rompieron el corazón, tendría que decir que las 2 últimas fotos eran probablemente las mejores de su tipo que había visto. Leí el texto que acompañaba el informe de Roberto Milan. Lo siento. Sé que esto será difícil para ti. La colección vale un mínimo de 300,000 pesos, probablemente 500,000 pesos. Solo la penúltima foto podría alcanzar $125,000, $175,000 si se vendiera por separado. Las 2 últimas fotos, la mejor ejecución de Romano Artistry en la historia. No solo en mi opinión, sino también en la opinión de al menos otros 4 tasadores y expertos en arte cuyas conversaciones escuché. Le pregunté a Gina si algo estaba a la venta. Ella me conectó con el legatario del testamento de Pierre, que no es sorprendente, Laura.
Laura dijo que no están a la venta en este momento porque son invaluables, y que las 4 fotos que la muestran a ella no se venderán. No quisiera que el público en general, y especialmente mi esposo, me vea así mientras estoy viva, dijo, especialmente mi esposo, con una risa. Fueron sus últimas palabras de su correo electrónico, acompañadas de un emoji de mueca. Envié la grabación digital de lo que dijo Grace, junto con las fotos y las palabras de Roberto, a mi abogada Gail Schiff. Ella me llamó a las 7:30 am del 17. Tu petición de divorcio está obviamente justificada por la afirmación de infidelidad conyugal. Un oficial de la ley servirá a Laura mañana por la noche en la recepción formal. Necesito agregar algo, dije. Te enviaré esto para que lo envíes a tu servidor de procesamiento junto con los documentos de divorcio. Le entregué a Gale un sobre dirigido a Angela. Dentro del sobre había una carta mía, un hisopo de la mejilla del conserje italiano, un recipiente con algodón fresco y un sobre de correo expreso dirigido al laboratorio de ADN con instrucciones adjuntas. En la carta de mía Angela, decía: Angela, si hay siquiera un destello de esperanza para una relación futura entre nosotros, hay una cosa que debes hacer por mí. Necesitas tomar un hisopo del interior de tu mejilla, colocarlo en el sobre dirigido al laboratorio de ADN, donde ya se encuentra mi hisopo, y enviar el sobre por correo expreso. Como puedes ver, el laboratorio tiene instrucciones de enviar los resultados directamente a ti en la escuela, así como a mí. Es posible que no desees una relación conmigo en el futuro. Sin embargo, aún necesitas hacer lo que te pido, porque si no lo haces, me aseguraré de que mi dinero esté ligado a esto. Y puedes despedirte de tu educación, alojamiento, así como de los gastos para el final de tu primer año y la graduación en esa costosa universidad privada a la que asistes. Así que incluso si me odias tanto como tus acciones y omisiones hacia mí en el pasado sugerirían, todavía está en tu mejor interés hacer lo que te pido. Grace ya ha cumplido la solicitud. Tu padre, Grant Astor. Estaba contento de no estar allí cuando estalló el escándalo en Chicago en mi cumpleaños. El servidor de procesos informó a Gale que Laura y Angela estaban sonriendo ampliamente, mezclándose con la multitud alrededor de las 9 p.m. del 18. Estaban desconcertadas cuando un oficial de la ley les entregó sobres porque el servidor de procesos, que estaba con él, estaba tomando fotos. Abrieron los sobres en el lugar. El oficial de la ley se fue, pero el servidor de procesos se quedó, tomando más fotos hasta que lo echaron. En las fotos que me envió por correo electrónico a Gale, y Gale me reenvió, se podía ver a Laura descendiendo cada vez más hacia el suelo, eventualmente quedando en posición fetal, y Angela inicialmente en shock, luego furiosa. Ella intentaba atender a su madre extendida en el suelo. Realmente arruinó la fiesta, fue el último comentario críptico del servidor de procesos en el correo electrónico, acompañado de un emoji sonriente. Angela me llamó la mañana del 19, expresando su disgusto por cómo lo había filtrado a los periódicos. A lo que respondí: traidora genial, díselo a alguien a quien le importe, palabras que nunca le había dicho en mi vida. Ella dijo: no estoy inclinada a hacer este asunto del ADN. ¿No quieres saber quién es tu padre biológico, en lugar del hombre que te ha apoyado todos estos años? Pregunté sarcásticamente. Tú eres mi padre, respondió ella. Quizás, quizás no, contesté. Pero una cosa es segura. Ya he pedido a mi abogado que congele todas las cuentas de tu madre y las mías. Puedo asegurarte que no habrá dinero para tu educación en el futuro, o incluso gastos de subsistencia, ya que has cumplido 20, si no envías este sobre. Todo de una vez, para confiar en ti, considerando las mentiras que me has dicho a lo largo de los años. Eso es cruel. No te mentí, gruñó. Oh, de verdad. Me reí. Pero no contaste toda la verdad, ¿verdad? Tu hermana se arrepiente y le pagarán la matrícula. Obviamente, eres tan despreciable como tu madre, así que no voy a perder el tiempo discutiendo esto contigo. Porque me das asco. Haz lo que te digo, o esta es nuestra última conversación en tu vida. Con esas palabras, colgué.
Es agradable tener un teléfono fijo donde puedes hacer una declaración colgando el auricular con fuerza, en lugar de simplemente presionar ese botón rojo, que no tiene énfasis, en un teléfono móvil. Mi ex esposa no intentó llamarme del 18 al 21, y probablemente pospuso su regreso a Columbus 2 días, solidarizándose con su íntima amiga Gina. El revuelo en la exposición del 18 fue notado no solo en 2 importantes periódicos de Chicago, sino también en 2 publicaciones nacionales de arte. Cada uno presentaba una foto de Laura tendida, obviamente vendida a ellos por el servidor de procesos. Me reía a carcajadas. Obviamente, ella vino a la casa, que, según pude ver, ya no era un hogar, el 22. Solo lo sé porque el sobre que dejé en la nueva puerta principal, de acero, con un marco reforzado y una cerradura reemplazada, como en las puertas laterales y trasera, ya no estaba allí, y mi abogado me dejó un mensaje en mi teléfono móvil que necesitábamos hablar. El sobre estaba dirigido a la traidora, y asumí que Laura debía saber que era para ella. Mi mensaje interno fue breve. Oye, haz que tu abogado se comunique con el mío para averiguar cuándo puedes recuperar tus pertenencias personales. Cuanto antes vendamos la casa y pongamos fin a nuestro matrimonio falso, mejor. Lucharé contra cualquier intento que hagas de regresar a esta casa hasta que se venda. Haz algo valioso por primera vez en nuestra relación falsa, no resistas esto, no es que te resistirías por otro motivo que no sea financiero, ya que no tienes amor ni respeto por mí. Tu ex esposo, Grant. P. Las puertas están cerradas con llave. Cualquier intento de entrar resultará en la destrucción de todos tus álbumes de familia anteriores. Los abogados tuvieron que comparecer ante el tribunal para resolver algo relacionado con los arreglos de vivienda. Quizás hubiera obtenido exactamente lo que quería si no fuera por ese PD que incluye en la nota, pero no pude evitarlo. Eventualmente, nosotros, a través de nuestros abogados, acordamos desalojar la casa e inmediatamente ponerla en venta. La suma de nuestros gastos por vivienda temporal se tendría en cuenta durante la división de activos. Laura intentó dificultar las negociaciones sobre el dinero, pero no pudo llegar a un acuerdo porque había adquirido sus preciadas fotografías de Piero mientras aún estábamos casados. Cuando exigí 5 fotografías, ella podía elegir una, luego yo, hasta que se dividieran las 10. Según su abogado, tuvo un colapso nervioso, especialmente cuando vio cómo había editado las fotos de los álbumes familiares. A instancias de Laura, tasamos las fotografías con Romano, una de las cuales fue realizada por su tasador contratado, y la otra por un tasador neutral. Curiosamente, la fotografía de Romano fue la más baja, y le costó 200,000 pesos más de lo que hubiera sido si hubiera estado de acuerdo con su valoración. Dado que esto afectaba significativamente lo que recibiría en última instancia, me ofreció 2 fotografías, las que ella misma eligió. Sin embargo, retiró esta oferta cuando pedí a mi abogado que le dijera que estaba de acuerdo con la condición de que ella las entregara en el vertedero local y viera lo que hacía con ellas. Cuando todo estuvo dicho y hecho, para cuando se completó el proceso de divorcio, a Laura solo le quedaron sus pertenencias personales, incluyendo todos los álbumes de los que estaba furiosa de que no quisiera, la mitad del mobiliario y una cuarta parte del precio de venta de la casa. Nada más, solo una sentencia figurativa de prisión. Acordamos conjuntamente pagar todos los gastos universitarios de Grace y Angela hasta que terminen su educación, pero nada más. En cuanto a Angela y Grace, como se esperaba, los resultados de las pruebas de ADN mostraron que no eran mis hijas biológicas. Esto enfureció tanto a Laura que casi tuvo un derrame cerebral. Hablé de esto con Grace, no con Angela, quien cumplió mi solicitud únicamente para cubrir sus gastos universitarios y al parecer estaba contenta con no tener una relación adicional conmigo. Papá, mamá dice que los resultados son incorrectos. Dice que nunca amó a nadie más que a ti y a Piero mientras estuvo casada contigo. Y que ni siquiera conoció a Piero hasta después de que yo naciera. Entonces, ¿por qué tu padre es de ascendencia italiana, como Piero, mientras que yo soy holandés en ambos lados de mi familia? Tu madre ha demostrado ser una mentirosa patológica, mintiéndome sobre amarme durante los 24 años de nuestra relación. Entonces,
¿Por qué deberías creer que todo lo que dice es verdad? Papá, mamá también quiere hablar contigo en persona. Dice que se ha comunicado varias veces a través de su abogado, pero ni siquiera está segura de si tu abogado te transmitió el mensaje. Porque nunca recibió una respuesta. No recibió respuesta porque le dije a mi abogado que ignorara su solicitud. ¿Qué motivo podría tener para hablar con ella? Papá, por favor. Todavía la quiero a pesar de sus defectos. Te lo pido, por favor, como un favor. Habla con ella durante 1 hora. Por favor. Lo siento, Grace, no hay nada que pueda hacer. Te he perdonado y me gustaría mantener una relación contigo, pero no hay nada, y quiero decir nada, que me obligue a hablar con ella. Ahora sobre la libertad condicional de Laura y el hecho de que solo recibiera 1/4 de las ganancias de la venta de la casa. Después de mi llamada telefónica con Grace sobre la prueba de ADN y el deseo de Laura de hablar conmigo, ella dio un paso imprudente. Pensé que podría lanzarme algo, así que activé y llevé un botón de pánico conectado directamente a una empresa de seguridad privada. Una noche, una mujer golpeó la puerta del apartamento que alquilé durante los procedimientos de divorcio hasta que se resolvieron los detalles financieros finales. No vi a los 2 hombres grandes y a Laura parados a un lado cuando miré por la mirilla. Tan pronto como abrí la puerta, 2 hombres corpulentos entraron y me agarraron, pero no antes de que presionara mi botón de pánico silencioso. Una vez que me agarraron, me sentaron bruscamente y me ataron a una silla, mientras Laura entraba, y la otra mujer se iba. Grant, lo siento mucho que haya tenido que llegar a esto, pero te negaste a reunirte conmigo y te negaste a repetir la prueba de ADN, que, como ambos sabemos, es incorrecta. Luego comenzó a decir algunas tonterías sobre siempre amarme y simplemente amar a Piero además de eso. Que su corazón era lo suficientemente grande para ambos. Se dio cuenta de que habíamos llegado a un punto de reconciliación, pero solo quería sacarse algunas cosas de encima. Mientras me hablaba, tenía algodón en sus manos. Aparentemente, pretendía tomar una muestra de ADN de mí. Realmente estaba irritada de que no reaccionara verbalmente a nada de lo que decía. Me negué a siquiera reconocer su presencia, haciendo todo lo posible para evitar el contacto visual. Afortunadamente, justo cuando estaba a punto de instruir a sus 2 hombres para que me abrieran la boca para tomar la muestra de ADN, mi botón de pánico se activó. La empresa de seguridad llamó a la policía, y 3 policías, con armas en mano, irrumpieron en la casa. Me encontraron atado, y uno de los matones tenía armas ilegales en el bolsillo de sus pantalones. Expliqué la situación mientras los policías mantenían a los 3 bajo la mira de sus armas. Los policías ignoraron la súplica de Laura de simplemente dejarlos ir. No querían hacerme daño. Arrestaron a los 3. El asalto menor no le sentó bien al juez en nuestros procedimientos de divorcio. Después de indicar que si tenía que dictaminar, sería realmente malo para Laura, obtuve la división de propiedades y otras consideraciones mencionadas anteriormente. El tribunal penal fue indulgente con Laura ya que era su primera ofensa. Recibió 2 años de libertad condicional y una multa de 10,000 pesos, que provino únicamente de su parte de los activos matrimoniales. Los 2 hombres no lo pasaron tan bien, ya que tenían antecedentes más oscuros. Uno recibió 1 año de cárcel antes de ser elegible para la libertad condicional, y al que tenía las armas ilegales le dieron 5 años antes de ser elegible para la libertad condicional. La cuarta parte de mi plan no terminó cuando el divorcio se hizo final, aunque no admito en ninguna parte, aquí o en otro lugar, haber tenido algo que ver con ello. Solo karma, es lo que siempre digo cuando me preguntan al respecto. 18 meses después del divorcio final, estaba en un crucero por el Caribe con una mujer a la que le gustaba que la trataran bien y con lujo. Era demasiado parecida a Laura en esa edad y demasiado volátil para que buscara una relación seria con ella. Pero fue divertido. Mientras estaba en el crucero, el apartamento de Laura fue allanado mientras ella estaba en el trabajo. El apartamento fue saqueado. Algunas cosas fueron robadas, incluida la segunda fotografía más valiosa de Romano de Laura.
Sin embargo, se destruyeron más cosas de las que se robaron, incluidas 7 de las 8 fotografías restantes de Romano y todos los álbumes de fotos familiares, excepto los 2 primeros. Por supuesto, cuando regresé, fui sospechoso. Obviamente, no pude haberlo hecho yo mismo, estando en un crucero a 3.000 kilómetros de distancia, pero Laura insistió ante la policía en que pagué a alguien para que lo hiciera. Cuando los policías se acercaron a mí, y tan pronto como comenzaron a hacer preguntas indicando que yo era sospechoso, me negué a hablar con ellos y contraté a un abogado de defensa penal. Después de revisar mi teléfono y registros financieros, que, por supuesto, no incluían 2 bonos al portador que nunca fueron parte del acuerdo de divorcio, no pudieron encontrar indicaciones de que pagué a alguien por ello, y no encontraron ninguna conexión con alguien capaz de hacer lo que se hizo. Tuve la clara impresión de que 6 meses después de su contacto inicial conmigo, los policías prácticamente habían renunciado, aunque estoy seguro de que Laura continuó acosándolos. Una vez que expiró el plazo de prescripción, organicé una fiesta. En mi fiesta de, por fin todo acabó, los asistentes eran principalmente amigos. Mis padres ya no estaban vivos, pero estaba mi hermano, su esposa, 2 de mis sobrinos, mi nuevo interés amoroso, Melody, 2 hijos adultos de Melody y Grace, su esposo y mi nieta. No tenía y aún no tengo ninguna relación con Angela. No fui invitado a su boda, y no habría ido aunque lo hubiera sido. Sin embargo, me enteré por Grace de que el esposo de Angela la sorprendió engañándolo, y está en las primeras etapas de un proceso de divorcio. Laura le dio a Grace un ultimátum: cortar todos los lazos conmigo o con ella. Para sorpresa de todos, incluida la mía, ella me eligió a mí, probablemente porque estaba convencida de que Laura, tal como la retraté, era una mentirosa patológica. Más importante aún, Grace se dio cuenta de lo terrible que era que su madre le lanzara su aventura en la cara a su hija y las obligara a mentir para encubrirla. Grace no quería que sus hijos experimentaran una relación así. Solo una cosa causó fricción entre Grace y yo en los últimos 5 años. Le conté la verdad sobre las pruebas de ADN. Al principio, estuvo enojada conmigo pero me perdonó. Así como yo la perdoné a ella por su duplicidad durante muchos años. De hecho, ella estaba muy feliz de que yo fuera su padre biológico. Hice otra prueba de ADN para demostrarlo, además de ser práctico. Realmente creo que Laura se mudó a Chicago, pero no estoy seguro y, lo que es más importante, no me interesaba.